Bienvenidos a nuestro nuevo devocional. El devocional del día de hoy se llama Tatuarse es pecado. Y nos vamos directamente a la Biblia, porque todo lo que yo digo siempre lo busco respaldar a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada en Dios, escrita por los humanos, pero inspirada en Dios, porque Dios utiliza a cualquier persona para orar, cualquier persona para hablar, para transformar, y vamos a hablar sobre eso. Y hay una pregunta que están haciendo ahí que la vamos a contemplar más adelante. Cuando las personas religiosas o las personas hablan de pecado, muchas veces no entienden qué es un pecado. Entonces vamos a ver qué es pecado. Primero, qué es pecado. Luego, dónde habla la palabra de Dios sobre el pecado, de qué forma habla de la palabra de Dios sobre el pecado y cómo nosotros lo podemos contextualizar. Entonces, primero, ¿qué es pecado? El título es Tatuarse es pecado. ¿Qué es pecado? La palabra de Dios, si nos vamos a ver la etimología de la palabra pecado, podemos encontrar dos definiciones. Uno es fallar, errar al blanco, y dos, hacerse daño a uno mismo. Eso es pecado. A mí me encanta esas dos, fallar y hacerse daño a uno mismo. Yo defino el pecado, de acuerdo a lo que he estudiado, lo que hemos visto en la etimología, es que pecar es fallar y hacerse daño a uno mismo. ¿Listo? Hacerse daño. Ahora, vámonos a ver qué dice, en dónde existe en la Biblia el concepto de pecado frente a los tatuajes. En Levítico, en la única parte de la Biblia, hay dos posibles partes, pero hay una que es muy clara. En el único libro de la Biblia donde se habla del tatuaje y dicen que no está bien o que es pecado, que es hacerse daño, es en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 28. Léanlo ustedes mismos. Es más, no lean solo el versículo 28, lean el completo, el capítulo 19. En el capítulo 19 del Levítico, le están hablando al pueblo de los levitas, y esto fue antes de Cristo, donde las personas vivían bajo la ley, no bajo la gracia, porque cuando Jesús vino a morir al mundo, ya nos dijo: hey, ustedes ya no viven por ley, ya no viven con todos esos preceptos y todos esos conceptos religiosos, sino que ya simplemente por mi amor, por el mismísimo amor mío, que lo he evidenciado por morir en la cruz, ustedes ya viven por gracia, no por la ley. Entonces llega Jesús, ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Todos esos conceptos, todas esas prohibiciones, esos legalismos, todas esas doctrinas y esas prácticas incluso culturales que tenían antes de Cristo, que lo podemos ver en los libros, en los primeros libros de la Biblia, que son Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, van a encontrar cómo vivían esos pueblos. Entonces, el pueblo de los levitas en ese entonces estaban todos locos, estaban súper descontrolados, estaban en pecado y se estaban haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque estaban venerando a dioses paganos, estaban peleando los unos con los otros, había muchas mujeres envidiosas, había muchos hombres agresivos, se peleaban, se mataban, estaban locos, estaban totalmente desconectados de la plenitud y la presencia de Dios. Entonces, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, le dan una recomendación o una dirección religiosa al pueblo, porque es como cuando un papá ve que el hijo está pero necio, está insoportable, no hace caso, en el colegio le va mal. ¿Qué hace el papá? Agarra al hijo y le dice: listo, usted está que no está haciendo caso, no está haciendo las cosas bien, entonces le voy a poner una disciplina. Esta semana no me sale, esta semana no juega PlayStation, esta semana no agarras el celular. Lo mismo hicieron con el pueblo de los levitas, y le empezaron a decir en el capítulo 19 un montón de cosas que no podían hacer. Entonces, en el contexto del tatuaje dice lo siguiente: no recorten sus patillas, no recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba. O sea, ojo, ni las patillas, las mías están recortadas, y ni se afeiten la barba. Mi barba está afeitadita, ¿sí o no? Ni se afeiten la barba completamente, ni se hagan heridas ni tatuajes, ojo, como una manera de rendir culto a los muertos. Es ahí donde de verdad se entiende el contexto de no se tatúen. Dice: no recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba completamente, ni se hagan heridas ni tatuajes, como una manera de rendir culto a los muertos. Es más adelante incluso dice: no usen ropas con mezcla de 2 hilos. O sea, nosotros en este momento, esta camisa que es 70% algodón y 30% poliéster estaría pecando según el texto, o según la percepción religiosa de muchos
de muchos religiosos o muchas personas que se basan en la Biblia en decir que tatuarse es pecado porque dice Levítico 19:28 que no lo hagan. Entonces, si ustedes ven el contexto, ojo, la Biblia hay que saberla interpretar y leer. La Biblia no se lee el versículo pequeño porque por allá más adelante hay un versículo que dice beban vino. Beban vino. Entonces las personas que dicen, uy no, yo me voy a emborrachar y estoy obedeciendo a Dios porque en este versículo dice beban vino. Tienes que leer no el versículo, sino el contexto de mayor a menor. ¿Cómo se lee la Biblia? Entendiendo el contexto de mayor a menor, lee el capítulo completo. Segundo, entiende quién escribe eso, porque puede ser Dios el que está hablando o puede ser una persona, un profeta o un discípulo que esté hablando o escribiendo el versículo. Y tercero, lee el contexto completo. ¿A quién le están hablando? Entonces, primero, el contexto completo. Si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Es decir, si era por ley o por gracia. Segundo, ¿quién escribe? ¿Quién está escribiendo? ¿Está hablando Dios o está hablando un discípulo? Tercero, ¿a quién le escriben? En este caso le están escribiendo a los levitas. ¿Y por qué le escriben a esa persona o a ese grupo de personas? Porque estaban en total desobediencia. Entonces, en la única parte de la Biblia donde habla del pecado, del tatuaje que es como un pecado, es en Levítico 19:28, donde le dicen al pueblo, hey, no se tatúen como manera de rendir culto a seres muertos. ¿Qué pasaba? Que en esa cultura, en ese pueblo, se estaban rapando las cabezas, se estaban cortando la barba, y eran judíos, se estaban marcando y tatuando en honor a seres muertos, en honor a dioses paganos, para ellos rendir un tributo y ganar dinero y tener poder. Entonces estaban utilizando todas esas prácticas y ritos religiosos o ritos satánicos también los podemos llamar, para adorar o para venerar o rendir culto a seres muertos. Entonces, el contexto es que esas personas estaban tatuándose y marcándose para rendir culto a muertos. Hasta ahí es el único versículo en toda la Biblia donde habla del tatuaje como pecado. Ahora, nosotros no somos los levitas. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento basados en la ley. Nosotros vivimos en un contexto distinto donde ya vivimos por la gracia y esto no aplica para nosotros. Porque si aplicara lo que dice ahí, que el tatuaje es un pecado, entonces estamos pecando si nos cortamos el pelo, estamos pecando si nos cortamos la barba, estaríamos pecando de igual forma si usamos estas camisas que tienen más de 2 hilos, estaríamos pecando aún aquellas parejas, porque también dice ahí, las mujeres en su periodo, en su ciclo menstrual, no pueden estar con sus esposos. Hay parejas que están juntos aún en el ciclo. Entonces, son un montón de cosas que dice el Levítico 19, que si decimos que el tatuaje es pecado, entonces estaríamos pecando en muchas otras cosas. Y recuerden que pecar es hacerse daño. Listo. Ahora, resulta que yo me puse a investigar más allá y me di cuenta en Isaías 49:16 que Dios se tatuó. El mismísimo Dios se tatuó. El mismísimo Dios se tatuó, imagínense, y hay tantos religiosos y personas acá afuera, católicos, cristianos, judíos, musulmanes, que dicen que tatuarse es pecado. El mismísimo Dios se tatuó y les tengo la prueba. En Isaías, léanse por favor Isaías capítulo 49, el versículo 16, habla Dios. Ojo, en ese capítulo 49 está hablando el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, y le está hablando a Dios y Dios le responde al pueblo y el pueblo le responde a Dios y Dios le responde al pueblo. En el versículo 16 del capítulo 49, Dios le dice al pueblo, abro comillas, te tengo tatuada en la palma de mi mano. En otra versión, esta es traducción del lenguaje actual, en otra versión dice, yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Siempre tengo presentes tus murallas. Le está diciendo Dios a su pueblo, yo te tengo tatuado, te tengo grabado como un tatuaje en mis manos. O sea, Dios se tatuó. Entonces, ¿por qué hay gente afuera que dice que tatuarse es pecado? Entonces, vamos a avanzar en esto que se está poniendo cada vez más interesante. Isaías 49:16, hasta apenas estudiando este devocional, me di cuenta que había otro versículo
de la Biblia, y lo que más me sorprende es que el mismísimo Dios se tatuó. Entonces dice: te tengo tatuada en la palma de mis manos. Dios le está diciendo al pueblo de Jerusalén, porque el pueblo de Jerusalén se estaba sintiendo solo, se estaba sintiendo como desamparado, y le dice a Dios: hey, no se preocupen, yo los tengo grabados como un tatuaje en mis manos, siempre tengo presentes tus murallas. Fue como una voz de aliento, de paz para el pueblo de Jerusalén, y Dios dijo que los tenía tatuados en la mano. ¿Ok? Ahora, hay otros religiosos, y me voy para el tercer punto. Muchas personas dicen: es que no es solo el tatuaje como tal, es que el cuerpo es el templo del espíritu. No te hagas daño. Si tú le haces daño a tu cuerpo, estás dañando el templo del espíritu. Entonces eso es pecado. Ahí hay una línea delgada que yo quiero que hablemos en este momento. Resulta que el solo hecho de estar vivos nos estamos dañando el cuerpo, porque estamos en un plano material donde estamos en degeneración física y biológica constante. Cuando tú tomas alcohol, te estás dañando el cuerpo. Cuando tú consumes drogas, te estás dañando el cuerpo. Y les voy a decir algo que puede sonar muy crudo y muy fuerte. Antier, cuando me estaba tatuando, llega una persona y me escribe: hey, tatuarse es pecado. ¿Por qué hablas del evangelio de Dios si te estás tatuando? Y me voy a ver a esa persona, y resulta que era una persona obesa, una persona gorda, obesa, sobrepeso. Y de inmediato yo dije: increíble el nivel de ignorancia y de incoherencia de una persona que está viendo la paja en el ojo del otro sin ver la viga que tiene en su propio ojo. Cuando una persona es obesa o está en sobrepeso, en el 98% de los casos es por falta de amor propio, es por falta de cuidarse, de tener hábitos correctos, de hacer deporte, de alimentarse, de tener una vida disciplinada, una vida en equilibrio. Entonces, como una persona obesa en sobrepeso va y me dice que es un pecado tatuarme, que le estoy haciendo daño a mi cuerpo, y no se ve que se está haciendo el daño más grande, que es la obesidad. La obesidad trae un montón de problemas de salud. Entonces, ¿hasta qué punto esto es hacerle daño al cuerpo? Ahora, cuando yo voy al gimnasio, le estoy haciendo daño al cuerpo. ¿Qué significa hipertrofiar? Significa romper esas fibras. No tengo el concepto exacto, técnico, pero hipertrofiar, cuando vamos al gimnasio, es romper las fibras musculares para que se creen más. O sea, le estamos dañando y rompiendo el músculo para que se forme más músculo. ¿Qué pasa cuando los deportistas, a mí que me encanta jugar fútbol, cuando yo juego fútbol me estoy haciendo daño? Porque claro, yo voy corriendo y a veces daño ligamentos, a veces en un choque me puedo reventar la cabeza, me puedo aporrear el pie. Hay accidentes en el deporte, y el deporte es salud. Entonces hay que entender hasta qué punto entra la religiosidad con el contexto de cuidar el cuerpo. Porque de entrada, solo estar en este plano material, en este cuerpo, ya estamos degenerando el cuerpo. Solo el hecho de vivir, ya nos estamos dañando el cuerpo. La mayoría de los alimentos, los empaques, los enlatados, está lleno de cosas que dañan el cuerpo. Las personas que fuman están destruyendo su cuerpo. Las personas que toman alcohol, las personas que consumen drogas, las personas que tienen excesos están dañando el templo del espíritu. Entonces ese respaldo teológico que dicen que es que tatuarse es pecado porque se está dañando el cuerpo, yo no me estoy dañando el cuerpo. Para mí esto es un adorno, para mí yo me siento bien, para mí es un adorno, tengo un cuerpo, es como un lienzo, yo lo tomo como un lienzo. Aquí dice God's Project, es decir, soy un proyecto de Dios. Por aquí me tatué una mariposa monarca, que significa libertad, libertad y transformación. Y me voy a tatuar más. Me gusta, y esto no determina quién soy yo. Esto es simplemente un maquillaje, es simplemente arte, es simplemente un adorno, pero esto no determina quién soy yo. El verdadero pecado, o la verdadera preocupación de las personas que dicen que el tatuaje es pecado, es aquí adentro. ¿Qué está marcado tu corazón? ¿Qué hay dentro de tu corazón? Porque puedes decir: no, es que yo no me tatúo, porque el cuerpo es el templo del espíritu, porque el tatuaje es pecado. Pero son personas que en su corazón están criticando, odiando, no han sanado, no han perdonado, están juzgando, están todo el tiempo en contiendas, están todo el tiempo generando malestar, no cuidan su casa, no cuidan su hogar, y son pendientes de señalar, de juzgar y de criticar.
El verdadero tatuaje que transforma la vida es aquí en tu corazón. ¿Qué tienes tatuado en tu corazón? ¿Con qué está marcado tu corazón? ¿Con el amor de Dios o con el ego, la arrogancia, la soberbia y todas esas cosas que afuera el enemigo quiere imponer en nuestras vidas? Y para finalizar, quiero darles también una recomendación, y hay algo que es muy importante. Si a ti no te da paz hacerte un tatuaje, si no si te sientes bien, si sientes que estás pecando, si sientes que a Dios no le agrada, no lo hagas. Porque Dios actúa de forma independiente con cada uno. Si tú dices, yo quiero tatuarme, pero tengo miedo, no siento paz, creo que Dios se va a poner bravo conmigo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, todo lo que hagas, hazlo para Dios. Todo lo que hagas, hazlo para Dios. Y Dios es amor. Es decir, todo lo que hagas, hazlo con amor. Y si te vas a hacer un tatuaje con miedo, con esa incertidumbre de que será bueno o será malo, estás haciendo algo en miedo, en temor. Y lo contrario de Dios, que es amor, es el miedo. Entonces, si estás haciendo un tatuaje que te da miedo, que no sientes paz, entonces estás vibrando en miedo, o sea, estás vibrando en lo contrario de Dios es Satanás, lo contrario del amor es el miedo, lo contrario de la luz es la oscuridad, lo contrario de la plenitud son las tinieblas. Entonces, si tú te haces un tatuaje con miedo, con incertidumbre, te estás haciendo un tatuaje con una energía totalmente oscura, con una energía negativa. Por lo tanto, ahí sí hay pecado porque te estás haciendo daño, estás haciendo algo que no te genera paz. Y por último, última recomendación, se basa entonces qué me tatúo y qué no me tatúe. Yo les voy a recomendar, y mis recomendaciones son recomendaciones mías, no de la Biblia ni de Dios, son mías. Tú verás si las tomas o no, simplemente compruébalo por tu propia cuenta. Lo que yo diga, no lo des por hecho hasta que tú lo verifiques. No te tatúes no te tatúes imágenes, fotos o dibujos de personas muertas. No lo hagan. Yo se los recomiendo. ¿Por qué? Es que me tatuó a mi papá en honor a mi papá. No lo hagas. No lo hagas porque yo siento y creo que la energía de un muerto plasmado en una imagen no es una energía de luz, de plenitud, de crecimiento. Cuando una persona se tatúa un muerto, así sea el papá, la mamá o el perrito, yo siento que se plasma en el cuerpo, una energía de muerte. Entonces es una recomendación. Yo me tatué a mi hija, pero mi hija está viva. Yo me la tatué aquí en vida. Si mi hija muere, pues yo el tatuaje me lo hice en una referencia estando viva. O sea, honrando y amando a mi hija en vida. ¿Ok? Ahora, ¿qué más no me tatuaría? Presten mucha atención porque cada palabra, cada cosa, cuanto existe, tiene un contexto y tiene un propósito. Miren qué palabras o dibujos o simbologías. La simbología de las cosas es impresionante. Ustedes ven que los Illuminatis, las élites, los satánicos utilizan mucha simbología. Presta mucha atención porque aunque tu intención sea otra, si tú te tatúas simbología con contexto oscuro, eso puede ser contraproducente para ti. Entonces toma conciencia de qué te estás tatuando. Y si tú no entiendes y ves, uy, qué figura tan chévere, me parece el ojo, yo no sé qué, el triángulo, ¿qué hay detrás del triángulo y del ojo dentro del triángulo? Averigua qué simbología hay detrás de cada cosa. Así que ahí les dejo, tatuarse es pecado. 1, solo Levítico habla del tatuaje y es un contexto totalmente diferente. 2, el mismo Dios se tatúa a su pueblo en su mano, así que Dios se tatuó, o sea que relajados porque si Dios se tatuó, tú también te podrías tatuar. 3, el tema del cuerpo, nos dañamos el cuerpo en todo momento, entonces más bien mira cómo estás dañando tu cuerpo, si eres obeso, si estás en sobrepeso, ten cuidado porque eso sí es pecado. Y 4, lo que hagas, si vas a hacer un tatuaje o cualquier cosa que hagas, hazla en amor, como para Dios. Si algo no te da paz, si algo te da miedo, si algo no te genera tranquilidad, no lo hagas. Y 5, tatúate cosas que tengas total conciencia y contexto de su significado y de su consecuencia. Así que Dios los bendiga para que compartan esto con muchas personas. Les dejo la tareita porque de verdad que muchas personas afuera, cristianos, católicos, evangélicos, musulmanes, quizás quieren hacerlo, pero tienen esa religión ahí encima. Y este mensaje estoy seguro que les puede dar una nueva visión de paz, de tranquilidad y decirte que Dios
Dios te ama con esto, sin estas tareticas. Esos son pendejadas. Dios mira lo que hay es en tu corazón. Ese es el verdadero nivel y medición de pecado, de plenitud, de equivocarse, de estar bien, de bendecir, de maldecir. Ahí es donde verdaderamente está la medición de qué tienes tú en tu corazón. Dios los bendiga, compartamos este mensaje, va a quedar aquí guardado en mi IGTV, compártelo, tatuarse es pecado, para que muchas personas entiendan la verdadera percepción de Dios frente a los pecados, frente a los tatuajes. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo devocional. ¡Chao!